puntual y específico, ¿recuerda? Por eso tenemos que convertirnos en hijos de Dios y en la generación Juan 17. Entonces, ahora lo que vamos a enseñar puntualmente es cómo vendrá el reino. Cómo cuando nos convirtamos en hijos e hijas maduras de Dios, vamos a traer el reino de Dios aquí en la tierra. ¿Cómo se va a manifestar? First of all, who wants to see the kingdom come to Calvary? Primero que todo, ¿quiénes quieren ver el reino de Dios manifestándose en Cali? Amen. Amen. So first, if we're going to see the kingdom come, we need to know what is a kingdom. Entonces, primero tenemos que definir el concepto, ¿qué es el reino? Because in Colombia, we have the understanding of democracy. Porque acá en Colombia tenemos el entendimiento de democracia, pero no de un reino. The kingdom is not democracy. Un reino no es una democracia. The kingdom always has what? A king. El reino siempre tendrá un rey como cabeza. And the king gives authority to his ambassadors to do his will in the land. Y el rey le entrega autoridad a sus embajadores para poder administrar el reino. So let's see, what power does our king have here in the earth? Entonces, ¿cuál es el poder que Dios tiene aquí en la tierra? Matthew 28:18. Y vamos a leer Mateo 28, 18, y así leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús se acercó y rompiendo el silencio les dijo: toda autoridad, todo poder de gobierno en el cielo y en la tierra me ha sido dado. That's our king. Ese es nuestro rey. So there is no doubt that our king has sole power over the heavens and the earth. Entonces no hay ninguna duda que nuestro rey tiene poder absoluto sobre el cielo y sobre toda la tierra. Now, Ahora, what did he tell us to do? ¿qué es lo que él nos pide hacer? As his ambassadors, what is our Como sus job? embajadores, ¿cuál es nuestro rol puntual y específico? Is it to make the church bigger? ¿Es el que hagamos crecer nuestras iglesias? Es una pregunta. Anybody? Okay, they reply no. Well, anybody know the answer? What has he called us to do? Entonces, ¿qué es lo que él nos llamó a hacer como embajadores? ¿Alguien tiene la respuesta? ¿O alguien quiere responder? ¿Perdón? Hacer discípulos. Make disciples. Perfect. Perfecto. Mark 16:15. Entonces vamos a leer Marcos 16, 15 al 18. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad y publicad abiertamente la buena nueva. ¿Qué es la buena nueva? El Evangelio. A toda criatura, de todo género humano. El que crea, que se adhiera y confíe en el Evangelio y en aquel a quien este representa. Y se bautice, se salvará de la pena de muerte eterna. Pero el que no crea, que no se adhiere y confíe en el Evangelio y en aquel a quien este representa, se condenará. Y estas señales que atestiguan acompañarán a todos los que creen en mi nombre: expulsarán a los demonios hablando en nuevas lenguas, recogerán o expulsarán serpientes, o no les tendrán miedo a las serpientes, y aun si ven algo mortal no les hará daño, pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. So number one, we have our job description. Esta es nuestra descripción de nuestro rol como embajadores de Jesucristo y cuando nos convertamos en parte de la generación de Juan 17. Number two, we have our authority. What is the authority we have been given? Entonces, ¿cuál es la autoridad que Dios nos ha impartido? Heal the sick, raise the dead, cast out demons. Entonces es sanar a los enfermos, echar fuera demonios, esparcir la buena nueva de salvación, siendo discipuladores. Now, two questions. Dos preguntas. Number one, do we see that happening in mass? Entonces estamos viendo que eso se esté manifestando en
¿Por qué? ¿Por qué razón? Because we are not. Sometimes fear, Porque muchas veces el temor nos paraliza, número uno. Número dos, porque todavía somos gusanos y por ende tenemos miedo que alguien nos aplaste, porque tenemos que ser transformados y convertidos en hijos e hijas. ¿Alguno de ustedes no ha estado el día completo de ayer? La sazón. Pastor Rubén, quiero enseñarles qué es gusano. Va. Entonces les digo rápidamente para que todos estemos en la misma línea. ¿Quiénes estuvieron el día de ayer? ¿Qué son ustedes? Ok. ¿Entendieron lo que dijeron el día de ayer? Esto está basado en Isaías 41:14, donde Dios le habla al profeta Isaías y le dice: tú eres el gusano de Jacob. Entonces, cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, no nos convertimos automáticamente en hijos de Dios, sino que tenemos que atravesar todo un proceso de transformación y convertirnos de ser gusanos en hijos e hijas de Dios. Y para que esa transformación se dé, tenemos que realmente recibir el bautismo de aguas, el bautismo del Espíritu Santo. Tenemos que comenzar a producir frutos, tenemos que recibir los 7 Espíritus de Dios como uno de los principales, el temor reverente de Dios. Luego tenemos que fluir en los 9 dones del Espíritu Santo. Y luego ¿qué? Mateo 5. Entonces manifestamos las 9 bienaventuranzas. ¿Vale? ¿Qué dice la número 9? Bienaventurado cuando nos persigan por causa de su nombre. Ahora sí, entonces ya entendimos el concepto de gusanos, ¿correcto? but notice the authority that we have not been given. Ahora, es importante entender cuál autoridad no nos ha sido delegada para que no crucemos la raya y tengamos problemas de legalidad espiritual natural. Sometimes when we pray, we get really excited. We start Muchas veces cuando oramos nos emocionamos y es como que nuestra adrenalina y nuestras emociones y sentimientos comienzan a crecer y nos sentimos el papá de los valores. Y cometemos errores. and we start doing things like rebuking Satan, Y entonces comenzamos a reprender al diablo. O decir cosas como que te agarro de las mechas y te despeluco y de esto y del otro. Pero escrituralmente nosotros no tenemos autoridad para lidiar con el enemigo directamente. Escrito está que Él nos dio autoridad para echar fuera demonios solamente. La escritura que corrobora lo que estoy diciendo es: Jesús, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, y llega el mismísimo innombrable y se le presenta a la par y le muestra todos los reinos de este mundo y le da todas las tentaciones habidas y por haber. ¿Y qué hizo Jesús después de recibir esa unción de 40 días? No dijo: yo te respeto y te lanzo y te esto y te lo otro. ¿Qué dijo? Que mi Padre te reprenda. Porque aún Jesús entendía que en ese momento tenía poder y autoridad limitado, porque no había muerto ni había resucitado. Así que esto es algo muy importante que lo intentamos como gusanos y cuando nos convirtamos en hijos e hijas de Dios. ¿Estamos de acuerdo? O veo como que algunas caras es como que no estoy convencido. ¿A quiénes les gusta pelear con el diablo? let's go to Colossians 2:15. Entonces vamos a aclarar esto un poquito más leyendo Colosenses 2:15, y escrito está: Dios, ¿quién? Dios desarmó a los principados y potestades que estaban en contra nuestra y los exhibió con audacia y dio ejemplo público al triunfar sobre ellos en él y en ella. ¿En cuál era? La cruz. ¿Quién? Entonces, ¿quién es el que pelea por nosotros en contra de los principados
echar fuera demonios y punto. So anytime you see a demon, Cada vez que usted discierna un demonio, it might frighten you at first, al principio obviamente le va a dar miedo, but if you are very clear on your authority in the Lord, pero si tiene claridad en la autoridad que Dios le ha entregado, como Gusano de Jacob, your feet will remain planted, sus pies van a estar a convertirse en torres de you Dios. will, with great authority, rebuke and bind Y vas a that poder atar, reprender y dice muy claramente enviar a lugares desérticos y desolados o al infierno. But if No you- podemos solamente atar, porque si no va a llegar un momento en donde ellos se desatan. Atar, amordazar, enseguecer, ensordecer, echar fuera y enviar. Tenemos que dar la dirección exacta, si no los demonios vuelven a llegar a nuestra ciudad. ¿Estamos haciéndolo de esa manera, sí o no? Una gran sazón. Ok. ¿Ah? No, The third thing, believers are what? Living stones. la tercera cosa es que somos piedras vivientes. If we know that we are living stones, it's much easier to see the kingdom come. Si nos convertimos en piedras vivientes del reino de Dios, es más fácil entender el reino de Dios. Let's read Ephesians 2:19 to 22. Juan. Ok, antes de eso vamos a leer Hechos 1:8 para terminar con el otro tema. Pero recibiréis poder, capacidad, eficacia y fuerza cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta los confines, los límites de la tierra, o sea, hasta Colombia. ¿Qué Dios nos entregó? El poder. El poder. ¿Y qué es el poder? Lo estamos manifestando. El poder significa que todo el perímetro donde Dios nos ha dado influencia tiene que estar limpio y tiene que estar lleno de la presencia de Dios. Porque de esa forma significa que el poder de Dios se manifiesta en nosotros. ¿Ustedes se acuerdan en el momento cuando Jesús estaba en el lado del Getsemaní y dice que el poder salió de Jesús? Hermanos, ¿están poniendo atención? Escucho mucho ruido. Podamos por favor concentrarnos. Y dice que el poder salió de Jesús. ¿Y qué sucede? Los guardas romanos dicen que fueron como tirados para atrás. Y se acuerdan que luego aparece un muchachito misterioso desnudo envuelto en una túnica. ¿Recuerdan la historia? Dice que el poder salió de Jesús. O sea, lo que sucedía a Pedro era que él caminaba con el poder de Dios. Y por esa razón, aún su sombra, ¿qué pasaba? Sanaba a los enfermos. Entonces, repasemos para seguir al siguiente punto. ¿Entendimos qué es un reino? ¿Qué es un reino? Alguien que entonces nos responda. ¿Qué es un reino, pastora? Pues es un lugar donde alguien reina. ¿Quién es en este caso nuestro rey? El rey de reyes, el señor de señores, entonces el padre, entonces venga un rey. Amén. ¿Y quién es el Señor de señores, el Rey de reyes? El Dios creador del universo, Jesucristo. Amén. Jesucristo.
Bueno, hay un punto que un hermano me hace un comentario que debo aclarar, aunque ellos ya lo explicaron ayer. Cuando habla de hijos, no está hablando de hijos maduros o bebés. Usted tiene que diferenciar si es un hijo maduro o bebé. Cuando ellos están hablando de hijos, son los hijos que ya han madurado en un proceso, ¿sí? No está hablando del hijo recién nacido, ¿sí? Entonces es importante que les una claridad sobre eso. Vale, ahora sí. Entonces les aclaramos. Un hijo recién nacido que recibe al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, digamos que en ese momento salimos a una plaza, a un supermercado de Cali y predicamos el Evangelio del Reino y llegan 10 personas y dicen: yo recibo al Señor Jesucristo. Esos son bebés espirituales, ¿vale? ¿Qué es un bebé espiritual? Un gusano. Y luego tenemos que pasar por todo un proceso para convertirnos en hijos maduros. Aquí en este recinto, por más pastores y megapastores que haya, no hay nadie maduro. No hay nadie que haya llegado a la perfección de la madurez. ¿O hay alguien? ¿Vale? No lo somos. Aún Pablo lo dijo: mientras que estemos viviendo en esta tierra, todos los días vamos a estar en un proceso de madurez, de crecimiento, donde necesitamos y dependemos a un 100% de Dios para que Él nos prune. Eso significa para que, si somos como una vid, necesitamos que Él nos pode todos los días. Estuvimos hablando todo el día de ayer de este tema, ¿vale? Entonces, no estamos allí todavía. Entonces, por ende, entender el nivel de autoridad y de poder que Dios nos ha dado es extremadamente difícil, importante, porque si no, nos vamos a meter en problemas de legalidad. Ahora sí estamos claros o no. ¿Quedó claro, Pastor Rubén? ¿Sí o no? No, dígalo con toda sinceridad. Ok, vamos a entonces, listo. ¿Están listos para que tomen apuntes? Ok. Ok, este es un apelo extremadamente importante que entendamos. Recibimos al Señor Jesucristo. Un segundo. Ya que queremos darlo paso por paso para que a ustedes no se les enrede en ningún sentido. Ok, número 1, nacer de nuevo. Un bebé espiritual, un gusanito, tiene que primero que todo nacer de nuevo. ¿Cuál es la tarea allí? Porque no podemos devolvernos nuevamente a todo lo que estudiamos atrás. Juan 3, todo el capítulo tenemos que leerlo para entender qué es nacer de nuevo. Específicamente podemos estudiar Juan 3:3, donde habla de nacer de nuevo de lo alto. O sea, tenemos que nacer de nuevo con el nuevo ADN del Padre que está en el tercer cielo, ¿vale? Número 2, tenemos que morir a nuestro yo y a nuestra carne. ¿Recuerdan que lo vimos ayer? Romanos 12:1. Tenemos que renovar nuestra mente. Romanos 12:2. Ese es todo un proceso diario desde el día en que nacimos de nuevo hasta el día en que Jesús nos llame a su presencia o que Él regrese. Número 3, caminar en la palabra, en espíritu y fe. Ahí tenemos que leer todo Hebreos 4 para poderlo entender, pero lo principal se encuentra en Hebreos 4:12, donde habla de cómo es caminar con la palabra que es viva, eficaz y llena de poder, que es operativa, energizante y eficaz. ¿Se acuerdan? Luego, el siguiente paso del proceso es permanecer en Cristo y Cristo en nosotros. Juan 15, que el Espíritu esté sobre el alma y el cuerpo. Romanos 8. Luego tenemos que crecer a nivel de hijos maduros. Amén. Ok, ese es el primer proceso. O sea, nueva creación, que
significa espíritu, en la parte del espíritu es nuevo espíritu, nuevo corazón y Espíritu Santo que mora en nosotros. Si esto no se ha estado sucediendo, no hemos nacido de nuevo, no somos una nueva creación. Vuelvo a repetir, en la parte de nuestro espíritu es, tenemos que recibir un nuevo espíritu, un nuevo corazón y el Espíritu Santo morando y operando en nosotros todos los días. Número 2, en el alma, ¿qué tiene que suceder? Una transformación del alma y una renovación de la mente diariamente. Ese es el proceso del alma. Y luego, ¿cuál es el proceso del cuerpo? Cuerpo eterno, glorificado, esperando el regreso de Jesucristo. Ahora, cuando ya hemos pasado por todos, en medio de todos estos procesos, recibimos el bautismo de aguas. Número 2, recibimos el bautismo de fuego, que es el Espíritu Santo. Y entonces es que comenzamos a entender los 7 espíritus de Dios, comenzando por el temor reverente de Dios, que hablábamos ayer, que es una persona. Entonces, el temor reverente de Dios es el número 7 en Zacarías. Y cuando recibimos al temor reverente de Dios, es que podemos darle bienvenida al Espíritu del mismo Padre, del mismo Jesucristo, de sabiduría, de inteligencia, etcétera, etcétera. Después de eso, ¿están escuchando todos? Después de eso, ¿qué sigue el proceso? Tenemos que comenzar a producir los 9 frutos del Espíritu Santo, ¿vale? Es como estos procesos, es como de la raíz al fruto, porque Dios nos habla que gracias, porque Dios habla, nos da el ejemplo que Él nos ha llamado a hacer en Salmo 1 como árboles plantados junto a corriente de aguas que dan fruto a su tiempo y su hoja no cae. O sea, si no nos gusta el ejemplo del gusano, entonces cuando recibimos apenas al Señor Jesucristo, digamos que somos una semilla que tiene que comenzar a desarrollar primero que todo raíces. Y las raíces tienen que llegar a tocar las aguas salutíferas, las aguas del río Dios. Entonces comienza a crecer esa planta y todo lo demás que hemos estado hablando, y luego llegamos a ser un árbol. Entonces el árbol de flores comienza a producir primero que los 9 frutos del Espíritu Santo, y luego después de los 9 frutos del Espíritu Santo es que podemos como hijos ya a fluir en los 9 dones del Espíritu Santo, porque los 9 dones del Espíritu Santo tienen que ser manejados como madurez. Un bebé va a equivocarse montones utilizando los 9 frutos del Espíritu Santo si no ha pasado por todo el proceso de muerte y de resurrección. Y después, ¿qué viene? ¿Alguien que se acuerde? Mateo 5. Comenzamos entonces ¿a qué? A manifestar las bienaventuranzas. Bienaventurados son los hijos maduros que sufren por causa del Evangelio. Los hijos maduros que, y ya después de las 9 bienaventuranzas, es que podemos operar en el ministerio quíntuple. ¿Por qué? Porque ya somos hijos maduros pastores, hijos maduros apóstoles, hijos maduros profetas, hijos maduros evangelistas. Amén. Ok, pastor, ahora sí quedó claro o no. Ok, entonces, ¿hay alguien maduro aquí? Todavía no hemos llegado. Todos estamos en el proceso, ¿vale? If you want the simple 2-step process, come here. What did you say? If you want the simple 2-step process, this is where you start. Dice que aquí es donde empezamos. ¿Qué dice la camiseta? Tú eres un gusano. En inglés, ¿verdad? Okay. And the second process, Y el segundo proceso es, ok, pero puede ser un gusano maduro. both processes. 2 procesos. Eso es. De inmadurez a madurez. Eso es. Ok, ahora sí podemos proseguir. Ok, aleluya. Ok, entonces hablamos del reino y entender que el rey se llama Jesucristo,
Marcos 16, 15 al 18 y Colosenses 2, 15. Ahora vamos leyendo Hechos 1, 8, que dice así: pero recibiréis poder. Bueno, ya lo hicimos, ¿no? Vale, ya lo hicimos. Entonces, estos son los versículos que nos dicen que el reino de los cielos que está en el tercer siglo, en los lugares celestiales, tiene que unirse con la eclesía. Y ayer explicamos qué era eclesía, ¿se acuerdan? La eclesía es, y sobre esta roca, y sobre esta eclesía, estableceré ¿qué? Estableceré mi eclesía. Mi eclesía es gobierno de Dios. Entonces, como gusanos inmaduros, no podemos ser eclesía. Pero solo cuando estamos en el proceso de madurez es que podemos convertirnos en el gobierno de Dios. Y cuando el gobierno de Dios se manifiesta en una ciudad o en una nación, cosas comienzan a cambiar, porque ya no es el palacio de gobierno el que da la última palabra, sino es el cuerpo de Cristo que está unificado, entendiendo la perfecta voluntad de Dios para esa ciudad y declarándola diariamente a través de oraciones justas y santas. ¿Estamos en un mismo alineados? Ok, entonces ahora entramos en el número 3 y es: los creyentes en Jesucristo somos piedras vivas, que era lo que estaba a punto de leer, ¿correcto? So we are reading songs. Entonces vamos a leer Efesios 2:19 al 22. Por tanto, ya no sois forasteros, exiliados, migrantes y extranjeros, excluidos de los derechos de los ciudadanos, sino que ahora compartís la ciudadanía con los santos, el propio pueblo de Dios. Entonces, ¿qué significa? Usted y yo no somos de esta tierra. Ayer hablábamos que usted y yo no somos simplemente cuerpos humanos con un espíritu, sino que somos ¿qué? Espíritu en un cuerpo, viviendo una experiencia terrenal por un tiempo predeterminado. ¿Qué significa eso? Que usted no es colombiano realmente. Yo no soy israelita realmente. Todos somos una familia del reino y somos ciudadanos del reino aquí en Colombia para posicionar el reino de Dios aquí en esta tierra y en Cali. Amén. Cuando entendemos esta diferencia, nuestra cosmovisión cambia y operamos de una forma diferente y ya se acaba el nacionalismo en nosotros. Y no es que no queramos sacarle con todo el corazón. Y no es que no amemos a Cali con todo el corazón, al contrario, ahora oramos por Cali de acuerdo a Mateo 6:10. ¿Qué dice Mateo 6:10? ¿Qué dice Mateo 6:10? Venga tu reino en Cali y hágase tu voluntad, como lo es en los cielos. Entonces entendemos la voluntad de Dios para Cali y podemos manifestarla. Ok, sigo leyendo. Ok, sino que ahora compartir la ciudadanía con los santos, el propio pueblo de Dios, consagrado y apartado para Él. Esas dos palabras que se nos queden grabadas: consagrado y apartado. ¿Qué significa eso? Que usted y yo no podremos ser como el resto de habitantes de Cali. Somos gusanos sobrenaturales, diferentes. Hay algo diferente en nosotros. Ay, hermano, si usted hubiera venido a Cali hace unos años atrás, la gente es tan servicial y eso se ha perdido de nuestra ciudad. ¿Qué significa? El verdadero ciudadano del cielo sigue siendo alegre, sigue siendo amable. Es que, hermano, usted no entiende, los tiempos han cambiado. Es que uno no puede confiar en nadie. Cada vez corazones no sabemos.
el ciudadano del cielo tiene algo que se llama discernimiento y puede discernir aún las motivaciones del corazón de las personas. Entonces, como dicen ustedes aquí en Colombia, un ciudadano del reino no come cuento porque está conectado con el de arriba. Entonces, y pertenecéis a la propia casa. ¿Qué es casa? Y pertenecéis a la propia casa de Dios. Estáis edificados sobre el fundamento de quién? De los apóstoles y profetas, siendo Cristo mismo la piedra angular. En él toda la estructura está unida, atada, soldada. O sea, no es que hoy estamos con Cristo y mañana sin Cristo. Estamos soldados, armoniosamente y continua, elevándose, creciendo, aumentando todos los días en un templo santo, en el Señor, un santuario dedicado, consagrado y sagrado en la presencia del Eterno, en Él y en la comunión de unos con otros. Hermanos, estos versículos son claves. Tenemos que leerlo todos los días para entender el proceso de crecimiento y de transformación en el que estamos para convertirnos en la generación de Juan 17. Generación de Juan 17 igual a ciudadanos del reino aquí en la tierra. Adelante, no, espérense un momento. Espérense un segundo. Filipenses 3:20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Extraordinario. Así es. Compartimos la misma ciudadanía todos los que estamos en este recinto. If you're a citizen of heaven in Cali, are you going to pray or worship differently depending on who is in office? Entonces, nos vamos a buscar y vamos a tener que ver quién esté gobernando el palacio de gobierno de la ciudad. Es que hay algo más arriba. The fallen kingdom of darkness is reactionary. El reino caído de las tinieblas reacciona a las 24/7 y eso es lo que usted puede percibir alrededor. The kingdom of heaven is always ahead of the fallen kingdom of darkness. Pero el reino del cielo es inconmovible. El rey está sentado en su trono y nadie lo ha movido y nadie lo moverá. Se caiga que se caiga, se mueva lo que se mueva. El rey es y seguirá siendo el rey por la eternidad, por los tiempos y por las naciones. Y ese es su Padre celestial. So we were, in this last election, we were seeing two kinds of prayers. Entonces, en estas pasadas elecciones, si puede parar un momento el video, podíamos ver dos tipos de reacciones.
perfect will be done in this person. En lugar de orar diciéndole, Padre, que se haga su perfecta voluntad en esta situación. Amén. Quiero darles Which un one is ejemplo. love? Which one is love? Entonces, ¿cuál de los dos es verdadero amor de Dios? O sea, estamos hablando de acuerdo a nuestros sentimientos y emociones, que no queremos que nada malo nos suceda, que queremos que solo nuestra familia tenga prosperidad, que yo oro por mi familia, que tenga más prosperidad, gozo, alegría y paz. Y todos los días repetimos la misma oración. ¿Qué sucede? Y esto es algo muy personal, que le pido que no lo graben. Hace unos años, amén. Now let's get it personal, not about someone you're praying about. Entonces, oremos de acuerdo a la perspectiva del cielo. How many people have had to learn the hard way to learn their lesson by raising hands? ¿Cuántos de ustedes han tenido que aprender la lección porque hemos orado correctamente? Todos. Todos y todas. Interesting. Muy interesante. Entonces, el punto 3 es convertirnos en piedras vivas, porque si nos convertimos en piedras vivas del reino de los cielos aquí en la tierra, cada vez que nos reunimos como una iglesia, con un cuerpo, ya no es una piedra sola, ya somos dos, ya somos tres. ¿Y qué hacemos? Levantamos un altar. Y donde se levanta un altar, cosas suceden. ¿Qué sucedió cuando el profeta Isaías se fue al monte Carmel y restaura el altar de Israel con piedras vivas? Todo cambió. Un ciclo de un montón de años donde no teníamos una gota de agua, y después de que el altar fue restaurado, comienza a llover en la tierra de Israel. ¿Entienden cómo es tan importante que podamos
y ciudadanos de otra dimensión espiritual. Ok, el último punto lo damos o ya están extremadamente cansados, que ya puedo discernir en sus cabezas comida. ¿Estoy discerniendo bien o mal? Ok, vamos. If this last point doesn't stick, then you will continue to pray like you prayed before, and that's not acceptable. Es importantísimo que le demos este último punto, porque es el último punto de conectividad para que de aquí en adelante, como nos ubicamos en generación Juan 17 y no leemos igual, ¿vale? Ok, leamos entonces Efesios 1:3. Que la bendición, alabanza, laudatoria y elogio sea para el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Mesías, que nos ha bendecido en Cristo con toda bendición espiritual dada por el Espíritu Santo en el reino celestial. ¿A dónde están nuestras bendiciones? ¿A dónde están nuestras bendiciones espirituales? Entonces no esperemos recibir bendiciones espirituales si estamos aquí operando en la tierra. Nunca van a llegar. Esa es la razón por la cual usted me dice, profeta, ¿sabe qué? Ya yo no quiero recibir más palabra profética. Porque es que tengo 12 años de palabras proféticas que las tengo guardadas en el armario y no se cumplen. Porque no se están cumpliendo las palabras que Dios nos habló. ¿Venían de parte de un hombre o venían realmente de parte de Dios? Porque la mayoría de las profecías son bendiciones espirituales, ¿correcto? ¿Qué sucede? Que no hemos subido. ¿Qué le dice Dios a Juan? Ve, sube aquí y te mostraré las cosas que han de venir, ¿cierto? How many of you know how many spiritual blessings there are in the Word of God? ¿Cuántos de ustedes saben cuáles son todas las bendiciones espirituales planificadas y listas para cada uno de nosotros? Good question. Es una buena pregunta. If you don't know the spiritual blessing, how are you going to receive it? Si no sabemos todas las bendiciones espirituales que Dios tiene para nosotros, ¿cómo pretendemos recibirlas? Tenemos que tenerlas claras, tenemos que saber cuáles son. If you don't know you've been given the keys to the kingdom of heaven, how do you use them? Si usted no sabe que esas bendiciones espirituales representan las llaves del reino, ¿cómo usted va a pedir por las llaves si aún no sabe cómo utilizarlas, si no sabe cuáles son las puertas que tienen que ser abiertas con esas llaves? If we're not in the Word, we will not know the spiritual blessings, and we will not receive them. You don't know what you don't know until you know. Y la clave aquí es que podamos meditar, que podamos estudiar la palabra de Dios, la Biblia, palabra por palabra, todos los días, porque esa es la única forma de conocer todas las bendiciones espirituales que Dios tiene para nuestra vida, para nuestra familia, para nuestra comunidad, para nuestra ciudad y para nuestra nación. Every time you come upon a spiritual blessing, you stop, write it down, Cada vez entonces que leemos la escritura, palabra por palabra, lo detenemos y comenzamos a escribir. Acabo de encontrar otra bendición espiritual que aplica para mi vida, para mi familia y para mi nación. Tengo que comenzarla a vivir. Tengo que recibirla. Tenemos que aprender, hermanos, a estar sentados en los lugares celestiales. Vean que la palabra de Dios dice sentados. ¿Por qué? Porque cuando nosotros entendemos, cuando entramos en el reposo del Padre, Él pelea por nosotros. Pero es que tenemos que estar caminando en los mandamientos y en los estatutos de Dios. O sea, hay prerequisitos puntuales y específicos para que eso se cumpla. No es que nada más me siento en los balines en la casa, no hago nada, no adoro, no leo la palabra, no crezco, voy a la iglesia una vez en cuando y espero que todas las bendiciones espirituales se manifiesten. No. Tenemos que pasar tiempo en el lugar secreto de Dios. Tenemos que leer la palabra de Dios todos los días. Tenemos que invitar al espíritu de temor reverente de Dios a nuestras vidas. Amén. Así que something that Noemi said earlier is extremely important. The Word and the Spirit always go together. The Word and the Spirit always go together. la palabra y el espíritu siempre van de la mano. No hay palabra, no hay espíritu. El Espíritu Santo está de vacaciones en Hawái. Si usted no permanece
en la palabra del eterno Dios. Por esa razón es que entonces ustedes se sienten, nos sentimos muchas veces ofuscados con problemas o circunstancias que no sabemos cómo resolver las situaciones cotidianas, porque el Espíritu Santo no está caminando con nosotros, porque no permanecemos en la palabra de Dios. Very simple example. In Genesis 1, En Génesis 1, the Spirit of the Lord was hovering above el the face Espíritu of de the Dios se water. movía sobre la faz de las aguas. Was anything happening? ¿Algo estaba sucediendo en ese momento, sí o no? He was just hovering. The Holy Spirit was just Él hovering. solamente se movía sobre la faz de las aguas. But then what happened? Sobre las aguas. But then something happened. Pero de pronto algo sucede. Then the Lord said, Pronto, de repente, el Padre habló let there be light. que haya luz. The Spirit and the Word have to go. Entonces el Espíritu y la palabra van en unidad, en unanimidad. Otherwise, when you read the Word of God, it's just head knowledge. Si no, cuando leemos la palabra sin el Espíritu, es como leer cualquier novela. Es como leer cualquier libro. Ingresa por aquí y sale por aquí. Ingresa por acá y vuelve a salir rápidamente. No se queda nada. No hay redentiva sobrenatural como hablábamos ayer. Every time you read the Word of God, invite the Holy Spirit to teach you. Cada vez que usted lea la palabra de Dios, primero, obviamente, pida perdón por todos sus pecados. Alíñese a Dios. Invite al Espíritu Santo. Invite al Espíritu reverente de Dios y va a ver la diferencia. Sus ojos espirituales, nuestros ojos espirituales se van a abrir y vamos a ver las cosas grandes y ocultas que ojo no ha visto, que oído no ha oído, que son reveladas en este tiempo donde los libros están siendo abiertos. Amén. ¿Les quedó claros? Pongámonos sobre nuestros pies. Aleluya, gloria al nombre de Dios que es Padre, en esta mañana te pedimos con todo nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu, que nos alíñanos, sincronízanos para poder estar sincronizados desde en el lugar celestial, en los lugares celestiales. Padre, muéstranos el camino para que todos los días podamos subir a los lugares celestiales. Proceso de madurez y de transformación, llegar al otro lado, Padre, y ser una verdadera nueva criatura en Cristo Jesús. Padre, abre nuestros ojos espirituales. Padre, hoy te pedimos, como dice Mateo 6, venga tu reino a nuestro corazón, venga tu reino a nuestra mente, venga tu reino a nuestra alma, venga tu reino a nuestro cuerpo, que para que se haga tu perfecta voluntad en todos nosotros. Padre, hoy te aceptamos una vez más como nuestro Rey. Jesucristo, tú eres el Rey de nuestra vida. Si había algún otro que estaba entronado en nuestro corazón, hoy te pedimos que lo derribes y destrones, porque queremos que solamente seas tú el que estés entronado en nuestro corazón. Ayúdanos en este proceso para convertirnos en verdaderos ciudadanos del reino. Padre, te pedimos que podamos ser piedras vivas, efectivas, que sintamos la necesidad de unificarnos en el cuerpo. Pero Padre, una piedra viva es una piedra que está llena del fuego del Espíritu Santo. Hoy invitamos al fuego del Espíritu Santo a activarnos como piedras vivas, piedras útiles de tu reino, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Padre, hoy te pedimos que podamos entender claramente, Padre, que podamos entender los 7 Espíritus de Dios, los 9 frutos del Espíritu Santo, los 9 dones del Espíritu Santo, las 9 bienaventuranzas, y que podamos entender cuál es nuestro rol dentro del ministerio quíntuple, cuál es el llamado que tú nos has dado para crecer con la identidad completa que tú nos has dado. Y hoy te pedimos, Padre, danos acceso a los lugares celestiales junto con Jesucristo para convertirnos en herederos y coherederos
de tu reino en Cali. Padre, no permitas que el reino caído de las tinieblas se posicione en esta ciudad, sino que hoy decidimos despertar como la generación de Juan 17 en los lugares celestiales con ciudadanía celestial. En el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Amén, amén, amén. Gloria a Dios, bendición su palabra, mis amados hermanos. Así que están despedidos, vayan en paz, la gracia del Señor. Estamos a las 6 de la tarde, comenzamos nuevamente para que invite a otras personas y no se pierdan esta bendición. Dios les bendiga. Y recuerden que el 22 de julio estaremos en vigilia en la iglesia de Manuel Vargas, en Avivando el Fuego, desde las 7 de la noche hasta las 11 de la noche, allá en la 44, al lado de la autopista por el rancho de Jonás. En la iglesia Avivando el Fuego tenemos una poderosa vigilia. Bendiciones.